Inge, recuerda el micrófono, ¿yo? Ya aquí lo cerré. Ok, buenas tardes. El día de hoy les venimos a exponer el trabajo final de máster, ¿sí? Cuyo nombre es Diseño Estructural Sismo Resistente, Nave Industrial Proyecto Pulpa Fruit. Mi grupo está conformado por el ingeniero Luis Enrique Prieto y mi persona, Víctor Galvez. El presente trabajo fin de máster aborda el diseño estructural integral de una nave industrial planta Pulpa Fruit cuyas dimensiones de ancho por largo son de 135 por 75 metros, ubicada en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca. Eh, Se caracteriza por la implementación de un sistema mixto y una altura libre de pórtico de más o menos 14 metros. La importancia del diseño estructural radica en la necesidad de conciliar la flexibilidad arquitectónica propias de las naves industriales con la aplicación de la normativa técnico colombiana NSR 10, donde se destaca la implementación de un sistema de disipación de energía moderada DMO con el fin de garantizar que la estructura presente un comportamiento dúctil controlado ante eventos sísmicos. Asimismo, la metodología comprende lo que sería la valoración e implementación de las cargas gravitacionales y dinámicas, la definición de los parámetros sísmicos locales, la modelación en 3D de la nave industrial por medio del software StatPro y el diseño estructural de cada uno de los elementos que conforman la nave industrial. Como objetivo general, tenemos validar un sistema mixto que garantice la seguridad y servicios bajo la NSR 10, optimizando la viabilidad financiera mediante la prevención del sobredimensionamiento en secciones de concreto. Ok. Hablando un poco de la caracterización geotécnica y el contexto espacial del proyecto, vemos que el proyecto se localiza en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, específicamente en el periodo de la Soledad. Eh, Durante la fase inicial del proyecto se realizó el estudio de suelo, donde se realizaron 9 sondeos y se verificó que la cantidad de sondeos y la profundidad de los mismos cumplían con los requisitos mínimos del título H de la NSR 10. Asimismo, con las muestras recuperadas en sitio, se realizaron muestras de laboratorio y se determinaron las propiedades físicas y mecánicas del terreno natural, como serían límite líquido, límite plástico, granometría, peso, peso específico del suelo, ¿sí? Entre otros. Con los resultados del estudio del suelo, se determinó que la clasificación del perfil sísmico del suelo corresponde a un suelo tipo D, que a una profundidad de desplante de 1,5 metros presenta una capacidad admisible de 20 toneladas. El terreno cuenta con un ángulo de fricción de 14 grados y un peso unitario de 1,75 toneladas por metro cúbico. Em, con respecto a la amenaza sísmica intermedia y el control de derivas, em, se procede a determinar, pues primero que todo, el espectro sísmico, ¿sí? Teniendo en cuenta las indicaciones dadas en el título A de la NSR 10, específicamente en el capítulo A2, donde se determinan eh, los parámetros sísmicos locales, ¿sí? Como sería A sub B, F sub A y F sub B, con el objetivo de hallar la aceleración máxima horizontal de diseño, ¿sí? Y se determinó que el proyecto se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia. Con respecto al coeficiente de disipación de energía, teniendo en cuenta la configuración de la nave industrial, se seleccionó un R sub 0 de 5. Sin embargo, este coeficiente se tiene que ajustar por unas irregularidades. En este caso serían irregularidad en planta y irregularidad en altura. Em, Como no se presentaron irregularidades tanto en planta como en altura, teniendo en cuenta la
arquitectura del proyecto, se asumen estos valores como 1, ¿sí? Y con el control de derivas se realizó el control de derivas teniendo en cuenta el capítulo A, si el título A de la serie 10, específicamente en el capítulo A6, donde especifica que las deformaciones máximas horizontales no deben ser el 1% de la altura de entrepiso del proyecto. En este caso se validó que las deformaciones horizontales relativas de la estructura no excedan eh, el límite admisible del proyecto. Sí. A continuación, mi compañero Luis les va a explicar la validación en StatPro del proyecto. Inge. Buenas tardes para todos, qué pena. Continuando con la explicación que les está realizando el ingeniero Víctor, y una vez realizadas las diferentes validaciones o comprobaciones de irregular en planta, irregular en altura y la determinación del R de diseño, procedimos a hacer la revisión del cortante basal dado por el programa versus el cortante basal calculado por medio de la fuerza horizontal equivalente, determinando que en la dirección X no se debería hacer ningún ajuste, ya que supera el 80% del cortante calculado a mano versus el cortante calculado por el programa. En cambio, en la dirección Z tuvo que hacer un ajuste en los parámetros sísmicos, aumentando estos para poder corregir esa diferencia o desfase que hay entre las dos mesas de cálculo. Una vez organizado ya una vez ajustados los parámetros de diseño dentro del programa, se procedió a hacer la verificación de las derivas, como lo explicó el ingeniero Víctor, revisando que ésta no superara el 1% de la altura de cada entrepiso de la altura y de la altura total del edificio. Como tal, una vez realizado ya estos procedimientos de revisión, procedimos a hacer la revisión o diseño de los elementos no estructurales como son las columnas y las vigas. Ya entendí. Como explicó el ingeniero Víctor, la estructura corresponde a una estructura porticada, mixta. Tenemos unos pórticos principales en concreto reforzado y unos pórticos también principales, pero en la zona de administración, que corresponden a un acero estructural. Para el cálculo y verificación de estos elementos se realizó mediante la aplicación de las combinaciones de carga mayoradas, las cuales mezclan cargas gravitacionales como son cargas muertas, vivas, granizo, y las combinaciones de cargas sísmicas y de viento, para lo cual se implementó esto sobre el programa StatPro, haciendo la verificación de cada una de las combinaciones versus la resistencia de cada uno de los elementos para poder concluir y determinar su dimensión y el refuerzo que que debe llevar en el caso de los elementos en concreto y las dimensiones y parámetros que deben tener los elementos en acero estructural. Siguiente. Bueno, una vez realizado y la verificado todo el tema correspondiente a los elementos estructurales, pasamos a hacer la revisión de la cubierta. Una vez, en este caso, nuestra nave industrial presenta dos tipos de cubierta. Uno tipo arco-techo para dar mayor espacio de altura en la parte de la zona de carga y acopio, y otra que es en la parte que corresponde a la parte de maquila, porque esto pertenece a una industria alimenticia. Por tanto, en la parte de maquila se va a realizar una estructura de grieta correspondiente a cerchas o un sistema de cerchas. Dichas cerchas se procedieron a modelar y a hacer su respectivo análisis, determinando cada una de las secciones que deben llevar los elementos que componen estas cerchas. Esta cercha se verificó mediante la aplicación también del programa StatPro, en el cual se realizó la modelación y cargue de las fuerzas. En este caso fue sometida a cargas
de viento, cargas muertas, cargas vivas de cubierta y granizo. Ten en cuenta que las cerchas no van a estar totalmente sometidas o ser rígidas a la estructura, sino van a tener uno de sus lados móviles. No se realizó el cálculo sísmico, no se realizó el cálculo sísmico en cuanto a que no se sometieron las cerchas a combinaciones sísmicas ni cargas sísmicas. Siguiente, Inge. Ok, bueno, con respecto al diseño de las cimentaciones, este se realizó con base en la teoría de rotura, ¿sí? A partir de los esfuerzos calculados según la NSR10. Asimismo, se realizaron los chequeos a cortantes, como serían cortante por funcionamiento, cortante unidireccional y verificación por apastamiento. Por último, se chequeó que las presiones ejercidas de las estructuras hacia el suelo no superan la capacidad admisible del terreno. Y para el tema del control de asentamientos diferenciales se utilizaron vigas de amarre y enlaces para que no se presentaran fallas en la maquinaria a utilizar debido a los asentamientos. Inge. Bueno, una vez ya realizado todo el diseño estructural, tanto de la superestructura y de la cimentación, podemos concluir que durante el proceso de diseño se realizó la optimización tanto en las secciones correspondientes a concreto como en las correspondientes a acero estructural, con lo cual pudimos garantizar que se cumplió con el espaciamiento requerido tanto arquitectónicamente como en la parte de producción y almacenamiento. Esto garantiza que el cliente quede satisfecho, ya que no se generaron ningún tipo de restricciones debido a la colocación de elementos en las zonas que se requerían libres para la colocación de equipos o de almacenamiento. Adicionalmente a esto, teniendo en cuenta que se optimizaron las secciones estructurales y las secciones correspondientes a los elementos de cubierta, pudimos garantizar que estructuralmente el diseño no superó el canon o el presupuesto que tenía proyectado el cliente final durante el proceso de viabilización del proyecto. Por lo tanto, el costo versus la eficiencia que va a tener el proyecto es adecuado y está dentro de los parámetros que maneja una industria, que maneja la industria en Colombia. Adicionalmente a esto, el proyecto cumple con los diferentes parámetros que se encuentran en la Ley 400 de 1997, en la Ley 1797 de 2016 y todo lo concerniente a la NSR10 colombiana o llamada Norma Sismo Resistente 10, lo cual genera una confiabilidad al cliente y a la estructura en cuanto a servicio, en cuanto a durabilidad y en cuanto a seguridad, ya sea tanto por el trabajo que se le va a dar internamente como a los parámetros de cargas gravitacionales y cargas sísmicas. Con lo cual podemos concluir que durante el ejercicio de diseño se logró que el proyecto fuera viable tanto económicamente como arquitectónicamente. Con esto ya concluimos esta presentación para la entrega número 2. Agradecemos la atención prestada y quedamos prestos a cualquier observación que se tenga al respecto del desarrollo del proyecto que hemos llevado hasta el día de hoy.